El día de ayer estaba revisando sus exámenes y si no hubiera sido jóvenes por lo que les he dado una teoría, la mayor parte hubiera estado por debajo de 10. Y yo aquí tengo, jóvenes, la solución correspondiente sobre la que estoy yo trabajando. Y en verdad, en la pregunta 2 que nosotros hemos hecho un problema similar, idéntico, lo único que hacen entonces es aplicar una fórmula determinada y nadie me dice si es conveniente recibir esa renta o esa suma que le ofrece la empresa. Pocos son los que me han dicho que efectivamente es mejor recibir la oferta que le hace la empresa a recibir la renta anual. Pocos han sido. De tal manera, jóvenes, yo creo que hasta el día de sábado ya van a tener ustedes sus notas en cada uno de sus correos, ¿ya? Pero yo les digo así, si no hubiera sido la teoría, entonces ustedes hubieran tenido una nota bastante baja, jóvenes. Bien, empecemos entonces ahora con el siguiente tema que se llama decisiones en condiciones de riesgo. Título. Bien. Punto aparte. En la toma de decisiones en condiciones de riesgo, debe haber diferentes cursos de acción. Entre paréntesis, alternativas. Para el que toma las decisiones. Punto seguido. También debe haber dos o más eventos o valores que pueda tomar la variable desconocida. Entre paréntesis, estados de la naturaleza. Y representan diferentes hechos que pueden ocurrir. Punto aparte. Para resolver problemas de decisión de este tipo, primero se debe conocer los valores asociados
con cualquiera de las posibles alternativas. O sea, con cada posible valor de la variable de decisión. Pero también hay la necesidad de describir los estados de la naturaleza por medio de una distribución de probabilidad. A ver, jóvenes, escúchenme un momentito. Indudablemente ahora nosotros ya estamos entrando a ver cómo tomar decisiones bajo riesgo. Es decir, cuáles son esas probabilidades que yo tengo para poder hacer un determinado negocio. ¿Qué probabilidades tengo para que me vaya bien? ¿Cuáles son esas probabilidades para que yo pueda emprender un nuevo negocio? Entonces aquí, estas situaciones ya están basadas con lo que se llama las probabilidades. No es cuestión solamente de meterse en un negocio sin conocer qué es lo que sucede con la demanda correspondiente. Si llega la época de la Navidad, jóvenes, la mayor parte quiere hacer un negocio correspondiente. Quiere tener entonces algo que pueda obtener para obtener una ganancia. Unos nos metemos a vender cierta cantidad, Cruz Vladimir, ya, Cruz Vladimir, Cruz, nos venimos a ver cuáles son esas probabilidades para que yo pueda emprender ese negocio. Si ustedes jóvenes quieren vender, por ejemplo, en Navidad, muñecas, ustedes tienen que invertir una cierta cantidad de dinero para que puedan entonces emprender en la venta de esas muñecas. Si ustedes quieren emprender en la venta de bicicletas, ustedes tienen que invertir cierta cantidad de dinero para que vendan esas bicicletas. Si ustedes quieren emprender en abrir un determinado negocio de cualquier naturaleza, especialmente de comida, deben saber qué probabilidades tienen ustedes para que les vaya bien en ese negocio de comida. Entonces, cuando ustedes están hablando de esa situación, estamos hablando de las decisiones bajo condiciones de riesgo. Es decir, ¿cómo me voy a arriesgar? Normalmente decimos, yo no me arriesgo tanto de invertir tanto dinero para que me pueda ir mal. Pero si no sé esas probabilidades que yo quiero hacer, entonces no voy a poder determinar si me conviene o no me conviene. Ese es entonces uno de los panoramas jóvenes que nosotros tomamos bajo condiciones de riesgo. Ahora bien, cuando decimos probabilidades, nos estamos refiriendo, por ejemplo, si conocemos o no conocemos. Y un ejemplo, por ejemplo, les voy a decir, como siempre les digo a mis alumnos. ¿Ustedes creen que el matrimonio es una decisión bajo riesgo o bajo incertidumbre?
¿Alguien me puede responder? Repito, ¿el matrimonio es una decisión bajo riesgo o bajo incertidumbre? ¿Quién me puede responder? Bajo riesgo, Lisa. Bajo riesgo. ¿Quién más puede decir? Bajo riesgo. Jessica, bajo riesgo. ¿Por qué dicen bajo riesgo? ¿Por qué están afirmando que es bajo riesgo? Porque primero no conoces a la otra persona y en el enamoramiento puede ser uno y en el matrimonio ya puede ser otro. Isbarín. Por eso mismo, licenciado, porque decir bajo incertidumbre quiere decir que no está seguro. Y se supone que para casarse está seguro, pero no sabe qué le va a deparar el futuro. Bien, ahora yo les voy a decir lo siguiente, jóvenes. Todos ustedes saben, por ejemplo, se conoce, por ejemplo, las probabilidades de los divorcios, se conoce. Hay probabilidades de un determinado porcentaje en cuestión de los divorcios. ¿Se conocen las probabilidades de los malos tratos? Sí, hay probabilidades de los malos tratos. ¿Se conocen las probabilidades de los feminicidios? Sí, se conoce. Hay probabilidades de los feminicidios. Y entonces, jóvenes, cuando estamos hablando de matrimonio, no importa si es un matrimonio por la ley o un matrimonio solamente de compañerismo, no importa, pero de una u otra forma están llevando a lo que es el matrimonio, ¿no es cierto? Y entonces conocemos todas esas y cada una de esas probabilidades. Y entonces, sí, efectivamente, es una decisión bajo riesgo. ¿Por qué? Porque se conocen las probabilidades de cada uno de los temas correspondientes al matrimonio. Se conocen las probabilidades de los hijos que tienen cada una de las familias. Hay probabilidades los que tienen uno, hay probabilidades los que tienen dos, hay probabilidades los que tienen cinco, hay probabilidades. Y cada uno de ellos son los estados de naturaleza. Divorcios, feminicidios, número de hijos y todos ellos, esos estados de naturaleza, son conocidos. Por eso es que es una decisión bajo riesgo, porque se conoce la probabilidad. No es una incertidumbre, porque si fuera incertidumbre, no se conocen las probabilidades. No hay ese tipo de probabilidades para la incertidumbre. Esa es la diferencia entre riesgo e incertidumbre. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces ahora el siguiente subtítulo, porque ustedes ya saben por estadística lo que son las probabilidades, las diferentes probabilidades correspondientes y todo lo demás. Pongan como subtítulo decisiones sin muestreo. A ver, escúchenme primeramente, jóvenes. Cuando hablo de muestreo, Castellón, listo. Estoy escribiendo Castellón. Perdón, Lisa. Sí, dime. Soy Vladimir y hace rato mi internet, bueno, la energía de mi casa se fue, no sé por qué razón, y me salí, no sé si me puso falta, y me conecté con Sí, datos. ya. Ok, ya está bien, estoy gozando.
A ver, jóvenes, no sé si ustedes ya han llevado estadística 1 y estadística 2 o solamente han llevado estadística 1 en la carrera. Pero de todas maneras, cuando nosotros hablamos de muestreo, estamos hablando de un conjunto generalizado, por ejemplo, de los hombres de solamente de 15 a 18 años. Esa es una muestra. Solamente yo voy a hacer, por ejemplo, mi censo para una muestra entre los 15 y los 18 años. Y en los demás voy a yo hacer una inferencia correspondiente. Es decir, estoy tomando una pequeña muestra para tomar mis decisiones. A eso se está refiriendo a las decisiones sin muestreo, ¿ya? Punto aparte entonces. Con el conocimiento de los conceptos básicos de probabilidades, ya se puede analizar problemas bajo condiciones de riesgo. Punto aparte. La solución se da primero elaborar los valores condicionales. O sea, los valores condicionados a que la variable de decisión tome un valor particular bajo la influencia del estado de naturaleza que pueda presentarse. Punto seguido. Multiplicando cada valor condicional por su probabilidad del estado de naturaleza, en particular se obtiene el valor esperado entre paréntesis para esa alternativa y ese estado. Cierran paréntesis. Punto seguido. La suma de los valores esperados sobre todos los estados es el valor monetario esperado. Para cada alternativa.
punto aparte. Para realizar el análisis se puede clasificar a los problemas en dos categorías. Dos puntos. Inciso A. Problemas de varias acciones. Y problemas de dos acciones. Punto aparte, subtítulo. Problemas con varias acciones. Bien, a ver, escúchenme ahora, jóvenes, lo siguiente. Ustedes saben que en nuestro medio la gran parte de nosotros no tiene capitales grandes. Y por lo tanto, entonces, si nosotros no tenemos capitales grandes, lo que tenemos que hacer es recurrir lo que se llama a los bancos para que puedan prestarme dinero e invertir en el negocio que quiero realizar. Pero también existen grandes empresas que nos dan entonces a nosotros a través de un documento para que puedan facilitarnos los productos, pero con la condición de que nos den, por ejemplo, que pidan cada uno de ustedes con 1 o 2 semanas de anticipación. Eso les da entonces a las empresas grandes para que puedan facilitarles los productos y de esa manera emprender con ese negocio. Entonces, en este caso de los problemas con varias acciones y lo que normalmente son los métodos tabulares o por pasos, nos vamos a referir a un problema clásico, joven. Me refiero a estos problemas clásicos donde la mayor parte de los autores lanzan este problema para que puedan entender de qué trata y cómo hay que tratar este tipo de problema. Entonces, vamos a considerar, jóvenes, de la siguiente manera. Indudablemente saben ustedes de que, como todos los departamentos de Bolivia, llegan los turistas. Y a veces los turistas buscan rentar, por ejemplo, lo que son los automóviles. Pero ustedes saben de que nosotros no tenemos el suficiente capital para comprar 5, 10, 15 automóviles. Y eso entonces no nos da la capacidad para emprender ese tipo de negocios. Pero buscamos y encontramos una empresa que puede darnos a nosotros bajo un documento la cantidad que nosotros queramos de esos automóviles, pero con la condición de que la carta la haga con 1 semana o 2 semanas de anticipación, pidiendo un número determinado de autos. ¿Listo? Entonces, ya tengo esa posibilidad de poder entrar a esa situación. Y ahí, jóvenes, entra lo que se llama la oferta y la demanda. Cuando estamos hablando de la oferta, estamos hablando de la cantidad que nosotros podemos disponer para el mercado. Y la demanda es lo que van a venir los clientes para favorecernos con cada uno de los automóviles de la empresa. Pero aquí hay 2 situaciones, jóvenes, en este tipo de negocio.
Si nosotros pedimos con 1 o 2 semanas de anticipación, nos dan a un determinado costo. Pero si pedimos en el momento, ese día, porque no quiero faltar a los clientes y quiero pedir 2 o 3 o más automóviles, me dice, ya no es el costo de que ha pedido hace 2 o 3 semanas. El costo ya sube y por lo tanto tiene que tener en cuenta esa situación. Entonces aquí es lo que por eso les digo la oferta y la demanda. ¿Por qué les digo eso? Si ustedes, por ejemplo, piden 10 automóviles y les llega 11 clientes, entonces ustedes van a tener un arrepentimiento porque falta. Van a decir, ¿por qué no he pedido 11? ¿No es cierto? Pero por el caso contrario, si ustedes piden 10 y vienen 9, ahí hay un arrepentimiento porque sobra y ahí pierden el costo correspondiente de esa movilidad. Entonces, fíjense en estas circunstancias, hay arrepentimientos porque falta y hay arrepentimientos porque sobra. Por eso es que cuando nosotros queremos introducirnos en el negocio de la venta de hamburguesas, normalmente nosotros decimos, voy a preparar 100 hamburguesas. Y preparan ustedes las 100 hamburguesas listas para cocinar. Pero resulta que solamente vienen 10. ¿Y las 90 qué hacen? Las refrigeran. ¿Para qué? Para el día siguiente. Al día siguiente vienen y venden 5. ¿Qué hacen las otras? Otra vez al refrigerador hasta que terminen esa situación. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no tengo las suficientes, ¿cómo se dice?, probabilidades de venta respecto de este producto. No he hecho una pequeña investigación de preguntar a los que venden cuánto venden cada noche, qué día venden más, qué días venden menos, por qué es esa situación. Eso es lo que se conoce como una investigación en el mercado. Porque si no conozco y directamente me introduzco en un negocio sin conocer nada de nada y decimos, ya ven, vamos a vender en la puerta de la casa, vamos a vender silpanchos. ¿Cuántos vamos a preparar? 500, ya listo. Pero no saben cuánto se vende. Y hay esos arrepentimientos porque sobra o a veces porque falta. Y eso es lo que vamos a aprender a tomar ese tipo de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a decir de la siguiente empresa. Ustedes entonces ahora se quieren dedicar entonces a esta situación de la venta de automóviles. Y entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Si ustedes piden con anticipación correspondiente, el costo para ustedes va a ser en esa circunstancia de bolivianos, por ejemplo, 30. No, mejor más aquí, 70. Ahí está. La tienda grande les está dando a un costo de 70 por día. Pero ustedes entonces, para ganar el precio de alquiler para ustedes es de bolivianos 100. Eso quiere decir entonces que por cada automóvil que ustedes alquilen están ganando 30 bolivianos. ¿No es cierto? 30 bolivianos. Listo. Pero ustedes ya han pagado el total de 70 por cada uno. Muy bien. Pero resulta, jóvenes, aquí y nos preguntamos, yo ya tengo la oferta
Yo ya tengo la demanda y lo que me falta entonces ahora es saber cuáles son mis probabilidades para esa demanda. Porque yo debo conocer entonces cuáles son las probabilidades de ese alquiler correspondiente. Y para ello entonces vamos a hacer una pequeña situación de la siguiente manera. Entonces yo voy a hablar aquí primeramente de lo que es la demanda de automóviles. ¿Ya? Entonces voy a decir aquí número de autos y aquí voy a decir demanda. Aquí voy a decir frecuencia, número de días. Y aquí está la frecuencia relativa, probabilidad. Ahí está. Entonces, en la demanda voy a hablar aquí de 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahora aquí, jóvenes, cuando estoy hablando, fíjense, de acuerdo a un pequeño muestreo, a una pequeña investigación, normalmente la demanda de los autos dice que es igual desde 11 hasta 17. Rara vez, muy rara vez me dice 18, 19 o 20. Pero estas son las cantidades de demanda normalmente haciendo una pequeña investigación. Pero si nosotros hacemos todavía una pequeña investigación a través de lo que se llama la estadística, vamos a decir entonces que toda esta investigación sea a través de 100 días, para que sea mucho más fácil, ¿ya? Entonces aquí yo estoy hablando de lo siguiente. La demanda de 11 automóviles me está diciendo que la frecuencia es igual a 10 días. 12, 10 días. 13, 15 días. 14, 20 días. 15, 25 días. 16, 15 y 17, 5. Estoy hablando entonces, me han dicho de acuerdo a las investigaciones, 10 días se alquila más o menos 11, dice. Pero también hay 10 días que también se alquilan 12. Hay 15 días más o menos que demandan 13, y así sucesivamente, y aquí están los 100 días. Y por lo tanto, fíjense, yo ya tengo también esta información. ¿Cómo voy a obtener la frecuencia relativa dividiendo cada uno de estos elementos por el total correspondiente? Y aquí entonces estoy hablando de 0,10, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,15 y 0,5. Total, 1. Ahí está. Entonces, fíjense, jóvenes, yo ya he encontrado mis probabilidades correspondientes con la demanda de esta cantidad de automóviles. Esto es lo que se hace, jóvenes, cuando uno quiere abrir un negocio. Si, por ejemplo, yo quiero dedicarme para Navidad, quiero vender bicicletas. Entonces debo ir donde venden bicicletas, en las tiendas bicicletas, y tratar de preguntar más o menos, decir, ¿cómo es la venta de las bicicletas? ¿Se vende, no se vende? ¿Cuáles son los días en que se vende? ¿Las fechas en que se vende?
y voy a obtener entonces este número de días correspondientes con respecto a la demanda de cada uno de ellos. Si quiero dedicarme a la venta, por ejemplo, de alguna comida determinada, entonces tengo que hacer así, de algún modo, hacer una pequeña investigación si verdaderamente hay venta, hay demanda para cada uno de esos productos que quiero realizar. No es cuestión de meterse directamente y luego después fracasamos porque no hay lo que pensábamos en esa situación. Entonces, fíjense aquí, lo que estoy viendo, primeramente debo saber cuál es la demanda respecto de toda la población para poder determinar un determinado negocio o una determinada situación que me permita obtener mayor cantidad de dinero. Es conocer las probabilidades correspondientes. ¿Listo? Una vez que ya tenemos entonces estas probabilidades, ahora recién entro a lo que se llama mi matriz de doble entrada. Con estos datos correspondientes, ahora voy a entrar a la matriz de doble entrada. Y entonces vengo aquí y voy a decir lo siguiente. Aquí están las alternativas. Y aquí están los estados de naturaleza. Ahí está. Las alternativas. Estoy hablando aquí de qué? De 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Estas alternativas en términos económicos es lo que nosotros conocemos como oferta. Aquí está la oferta, en lo que se conoce como alternativas. Y los estados de naturaleza está la demanda. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y entonces aquí lo que ustedes van a hacer ahora es colocar sus probabilidades correspondientes. 0,10, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,15 y 0,5. Ahí está. Entonces aquí me dice, ¿para qué es esto? Para encontrar el valor monetario esperado. Ahí está. Esto es lo que nosotros tenemos ahora aquí para encontrar lo que es ese valor monetario esperado. Ahora bien, lo que tengo que aquí hacer primeramente es que yo voy a decir, yo voy a tener una utilidad o una ganancia de 100, que es el ingreso, menos mi costo, que es igual a 30, por lo tanto voy a tener aquí una utilidad de 30 por cada vehículo que yo alquilo. Y entonces empiezo a preguntarme de la siguiente manera, porque yo voy a hacer uno y después ustedes van a completar lo demás. Y me digo, si yo voy a pedir 11 con una semana de anticipación y vienen 11 clientes, demandan esos 11 clientes, yo voy a tener una consecuencia de una utilidad de ¿cuánto? ¿Cuánto voy a ganar? Si pido 11 y alquilo 11, ¿cuánto gano? $330. Claro que es 330. Ahí está. ¿No es cierto? 330. Pero ahora sigo preguntando,
Con una semana de anticipación pido 11 y vienen 12. ¿Cuál es entonces mi consecuencia? Sigue ganando 330. Sigo ganando pues aquí 330. ¿Por qué? Porque yo he pedido 11 y vienen 12. Entonces aquí existe lo que se llama esa, ¿cómo se dice? Ya me he olvidado, jóvenes. Demanda insatisfecha, profe. No, sí, demanda insatisfecha, pero eso es... pues ahorita me voy a acordar. Y si ustedes ven aquí, piden 11, vienen 13, sigue aquí 330, 330, 330, 330, 330. Listo, ahí está. Ahí está. Ahora bien, me voy ahora a la siguiente. Fíjense, jóvenes, yo pido 12, pero solamente vienen 11. Entonces quiere decir que aquí yo voy a tener 260. ¿Por qué 260? Porque yo he pagado ya, digamos así, he pagado de 12 y solamente hay 11 y se ha quedado un automóvil sin alquiler. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi costo de 70. Entonces, de esos 330, estoy perdiendo 70 y me queda 260. Y ahora bien, si tengo 12 y pido 12, entonces aquí tengo 300. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, yo voy haciendo lo mismo ahí. Y para esto voy viendo entonces las cantidades correspondientes. Sí, Celia Vázquez, dime, ¿estás con deseo de hablar? Celia Vázquez. ¡Celia! Ya, listo. Entonces, fíjense, jóvenes, ahora lo que ustedes tienen que hacer, ¿qué cosa es? Me dice, licenciado, ¿cómo sacó el monto de 330? Ay. Esta es mi ganancia de 30 por cada automóvil que voy a alquilar, ¿no es cierto? Y entonces estoy haciendo 11 por 30, ¿cuánto es? A ver, dígame. ¿Cuánto es 11 por 30? 330. Ahí está. Estoy a la cantidad de automóviles, ¿por qué? Por la utilidad que estoy ganando, porque estoy ya bajando mi costo y entonces estoy yendo solamente para mi utilidad. Dice una pregunta. Dime, Fabián. ¿Cómo sacó el 260? Es que no lo entendí muy bien. Era multiplicarlo y lo restó la utilidad. Aquí. He pedido 2. Eso quiere decir que si vienen solamente 11, ya estoy perdiendo 70, que es el costo. Y entonces, de estos 11 que yo tengo, le estoy bajando los 70 y por lo tanto me queda solamente, para los 12, solamente 260, porque estoy perdiendo 1. Si pido 13 y solamente vienen 11, aquí voy a tener 190.
porque de aquí le estoy quitando 70 esto y tengo aquí 190. Y entonces ahí viene lo siguiente. Y de esa manera, jóvenes, ahora ustedes van a completar este cuadro correspondiente para el día de, ¿cuándo nos toca? El martes. Para el martes ustedes van a, primeramente, jóvenes, esto lo estoy haciendo en una forma intuitiva. La próxima clase les voy a enseñar con una fórmula matemática que nos va a permitir encontrar cada uno de esos valores. Y eso sería entonces lo que ustedes tienen que hacer, completar esta tabla para el día martes, que va a ser ahí nuestro trabajo correspondiente para encontrar este valor monetario esperado. Si hay alguna pregunta, háganla, jóvenes. Profe, Lice, y para el valor 13, voy a restar de los 360 menos los 70, que sería del este, ¿no? No, del anterior solamente. Tú ya has hecho el primero para el segundo, ahora el segundo para el tercero para el cuarto para el quinto para el sexto y así sucesivamente. Posiblemente al llegar quizás te llegue un valor negativo, posiblemente, no sé. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Está bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciado, sí, el ejercicio que nos dejó el día martes, ¿nos puede explicar? Por mi parte no pude hacerlo, dijo que le avisáramos si es que pudimos hacerlo y cómo lo hicimos. Ah, ya, cómo no, hijas, cómo no. Eso hemos visto aquí. Ya. A ver, listo, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es este problema. Okay. Entonces vamos a ver, digamos, lo siguiente. Voy a decir, por ejemplo, entonces, en primera instancia, capacidad planta. Esto es X sub 1 que es igual a 80.000 unidades. La demanda de producción X sub 2 que es igual de 100.000 unidades. Entonces voy a decir lo siguiente. Costo total 1 es igual a ¿qué? A 10.8 por 80.000 más 13.4 por 100.000 menos los 80.000 que ya se ha producido y más los 90.000. Por el otro lado tengo el costo total 2, que es igual a 10.8 por 80.000 más 11.5 por los 100.000 que se está pidiendo menos los 80.000 que ya se ha producido y más los 90.000 y más los 10.000 que se tiene que pagar por el segundo. Y de ahí entonces ustedes van a hacer esto y van a hacer esto. Y entonces ahí van a ver cuál de los dos es más barato. Esto es con sobretiempo y esto es un segundo turno. ¿Cuál es el más barato?
y entonces van a decir el más barato es el, no sé si será con segundo turno o si será con sobre horas. Y eso es lo que se hace, jóvenes, para poder encontrar la solución correspondiente. Eso es. Sí, Lisa, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta más? Listo, jóvenes, entonces completen ese cuadro y luego de ahí nos vemos el día martes. Hasta luego, jóvenes. Lice, ¿el cuadro lo vamos a subir o solamente lo vamos a tener nomás? O no, lo van a tener nomás, lo van a tener nomás, ¿ya? Está bien, gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego.